Estando grabando, arrancamos entonces con el seminario de hoy. Este seminario nuestro de hoy, va a tener dos partes. Una primera parte en la que nos vamos a concentrar en lo que les estaba diciendo recién. Estoy poniendo el puntero, ahí estamos. En una primera parte en lo básico, la inflamación, hablar un poquito de dolor, cómo se origina el dolor abdominal y cuáles son las características fisiológicas y su fisiopatología, cómo hacemos para explorar el dolor y ver un poquito de la anatomía de la cavidad, para después terminar definiendo qué es un abdomen agudo como entidad clínica y cómo lo clasificamos. Vamos a hacer un parate cortito de 5 minutos y una segunda parte en la que vamos a hablar de los síndromes. En teoría, esta clase no debería durar más de 2 horas, 2 horas y moneditas. No vamos a hacer la de las 4 horas de Berardi, no tengo esa capacidad, así que esperemos que salga bien y después quedaremos abiertos a las consultas y a las preguntas. ¿De acuerdo? Arrancamos. Lo primero que tenemos que empezar a pensar nosotros cuando hablamos de un cuadro de dolor abdominal o de abdomen agudo es la primer punta que tenemos que conocer con cierto detalle es qué es el proceso de inflamación. Ustedes vieron buena parte de esto en ADN, no me equivoco, ¿no? En ADN vieron inflamación. Lo que vamos a hacer ahora es un muy breve repaso para ver si todos estamos hablando el mismo idioma y nos ponemos de acuerdo. Entonces, en el Robbins, que es el libro de cabecera nuestro para anatomía y patología, dice que la inflamación es la respuesta de los tejidos vascularizados a un daño cualquiera, una infección, una agresión, una injuria. Esa inflamación desencadena que células y moléculas inmunológicas comiencen primero localmente y luego pasen a la circulación para llegar a otros lugares en las que estos productos son necesarios para que luego puedan, ojalá, eliminar el agente causal y, mucho mejor, finalmente reparar el daño. Entonces, 4 componentes. Es una respuesta a una noxa. La segunda es que hace que se active el sistema inmunológico. Tercero, pasa a la circulación. Y cuarto, el objetivo es deshacerse de la noxa y reparar el daño. Este señor, que fue un médico romano del siglo I, Celso, describió tempranamente en la medicina una tétrada que la conocemos hasta el día de hoy como la tétrada de Celso, que nos permite clínicamente identificar cuáles son los signos de una persona que está cursando un evento inflamatorio. Y esos son el rubor, es decir, la piel se pone colorada, el calor, eso colorado está caliente, está hipertérmico. El tumor se hace una pelota, me pegué un tocazo, tengo el chichón, y lógicamente el dolor como parte de esa tétrada que es indisoluble en cualquier evento de inflamación. Sea el evento agudo o crónico, va a tener en más o en menos estas 4 cosas. Mucho más evidentemente en las inflamaciones agudas que en las crónicas. Y básicamente se trata de esto, ¿no? Hay primero lo que decíamos recién, una injuria de lo que quieran, lo podemos ver después. Lo primero que pasa, dicen los libros de anatomía patológica, es rápidamente hay una liberación de histamina mediada por los mastocitos, que son las células, los blancos que están ahí en el tejido subyacente a la piel, por ejemplo. La histamina como mediador inflamatorio genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Eso hace que, ¿se acuerdan cuando veíamos epitelios? Eh, se me fue la palabra. Buah, relación lateral entre las células epiteliales, la más apical, la que más cerca estaba de la luz, era la zónula occludens. Esa permeabilidad vascular actúa haciendo que se produzca zonulina que hace que se deshaga esa unión tan fuerte de la zónula occludens y permita la permeabilidad en especial
en los vasos sanguíneos. Esto genera que, en principio, el plasma sale de la sangre y va hacia el intersticio, y esto hace que se liberen desde el intravascular hacia el intersticio plasma con factores de coagulación y factores de activación y factores eh, que generan inflamación. Se activa el factor 12, se activan los péptidos vasoactivos, aparecen los neutrófilos, se inicia lo que se llama la cascada del ácido araquidónico y finalmente esto genera un exudado, llegada de macrófagos, quimotaxis, fagocitosis, ojalá remoción de la noxa y eventualmente generación de fibrosis, es decir, cicatrización, para finalizar después el proceso. Este es el resumen casi de cualquier proceso inflamatorio agudo en el cuerpo. Los crónicos tienen otras características. Al principio tienen los mismos mediadores, pero después vienen otros mediadores y otras células que intervienen para la perpetuidad del proceso, pero básicamente el comportamiento tiende a ser el mismo, es calcado en todos los procesos inflamatorios agudos. De nuevo, la injuria que puede ser cualquier cosa, un tejido necrótico, microbios que generan estos cambios vasculares, esto es la explicación gráfica de lo que estábamos hablando. En condiciones normales debería producirse esto para que nosotros podamos ver finalmente la tetra de Celso. La noxa, esta noxa genera la liberación de todos los mediadores. Acá está marcado tal cual como dicen los libros, la marginación, la diapédesis, la quimotaxis. Esto lo pueden ver en el Robbins, es muy sencillo, es un capítulo cortito y muy entretenido de ver porque finalmente inflamación es buena parte de lo que ustedes van a ver en toda su carrera de médicos, por lo tanto es un proceso que deberíamos cada tanto repasar para tenerlo presente. Clásicamente nosotros decimos que cualquier evento de inflamación aguda generado por cualquier noxa y desatado tal como lo venimos describiendo, termina en 3 posibles resultados. Uno de los peores que se convierte en un proceso de inflamación crónica, eso está generalmente mediado por una perpetuidad de la lesión que lo desencadena y algunas otras cosas que van pasando desde el punto de vista inmunológico con cambio en la celularidad mediadora y en los factores humorales, o lo que nosotros vamos a focalizar más que nada hoy en abdomen agudo es en este proceso que es la formación de un absceso y o la tendencia a la resolución para que termine haciéndose un proceso de cicatrización y fibrosis como respuesta final del evento. Entonces, decíamos que la tetra de Celso era, ¿se acuerdan? ¿Quién habla? ¿Quién me ayuda? Por, calor, tumor, dolor. Perfecto. Vamos a concentrarnos un momento en el dolor. Y la definición que usamos en la escuela en general para dolor es esta, que desde hace algunos años la Asociación Internacional del Estudio del Dolor ha generalizado porque permite, lo vamos a ver mejor en cuarto y quinto año, asumir al dolor como algo más que un síntoma, como un trastorno que hace que la vida de la gente se convierta en una pesadilla en algunos casos y que sea una entidad que por sí misma haya que tratar más allá de si es posible resolver su causa o no. Entonces, por definición, es una experiencia sensorial, es decir, yo lo vivo, ¿estamos? Depende de mí, es absolutamente subjetivo. Es emocional, indudablemente genera una respuesta emocional y en general es desagradable, que puede estar asociado o no a un daño real o potencial del tejido, o al menos que sea descrito en términos de ese daño. Más que nada, fijémonos en 2 o 3 ideas. Es una experiencia personal, particular, generalmente genera una emoción y es desagradable y puede estar asociado o no a un daño de los tejidos. Vamos a ver un video cortito, dura unos 4 minutos y medio,
yo quiero que me digan ahora si ustedes van si efectivamente escuchan el audio. Si no lo escuchan, yo voy a hacer un remonte de esto y voy a poner otro dispositivo para el audio de esto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si logramos escucharlo. Verlo van a ver, quiero saber si lo escuchan. Les voy a preguntar yo si lo escuchan. ¿Se escucha? No escucho nada. No, profe. Profe, no, Listo, profe, no. no importa. Un momento entonces. Volvemos para atrás. Profe, fíjese que cuando en el Cisco pone para compartir, hay una opción que dice compartir con audio. A ver. Compartir archivo multimedia, dice. Espérate, no importa. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que en el... Olvídate, lo tengo acá. Supuse que me podía pasar, porque ya me ha pasado con otros casos, y me grabé el audio en otro lugar. Espérenme un minutito. Vamos. Muy bajo se escucha. La verdad que... sí. Profe, se escucha muy bajo. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta el asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo al asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo. Es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo Momento. Me quedó pausado porque lo apreté yo. Voy de nuevo. En esta parte. Ahí. suficientemente intensa o duradera, se desencadena sin embargo una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión, provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la radiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química,
lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en 3 familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término... Ya está. Un desastre, pero lo que quería mostrar era lo siguiente, que termina siendo en lo que nos tenemos que concentrar. La respuesta es lo que vimos al principio y lo que traté de mostrar en el video y salió desastrosamente. Ustedes lo pueden ver y lo pueden revisar en el Robbins. Pero claramente hay una concatenación de eventos que suceden para que finalmente la tetra de Celso pueda manifestarse. La tetra de Celso, sea cual fuere la noxa, voy a hablar de ahora en adelante, estamos hablando de inflamación como evento agudo. La tetra de Celso es inexorable, siempre va a estar. Va a depender del lugar donde se desate el mecanismo inflamatorio, cuáles van a ser los signos y síntomas que se van a manifestar para que nosotros podamos claramente establecer esa tétrada como signos y síntomas que nosotros podemos diagnosticar para llegar a la conclusión de que efectivamente estamos ante un evento inflamatorio. Siguiendo con el tema del dolor, el dolor en el abdomen tiene particularidades muy especiales. El dolor abdominal, dice la diapositiva, es un estímulo en especial a un evento que es absolutamente claro y constante. El evento más importante que mayor dolor abdominal genera inexorablemente es en la víscera hueca, la distensión, la contracción o el estiramiento de las fibras de esa víscera hueca. Si ustedes recuerdan, creo que fue en ARTI 3, ustedes vieron cuando veían contractilidad cardíaca una ley que se llamaba Frank-Starling. ¿Se acuerdan que decía que cuanto más distensión tiene el miocardio, mayor potencia de contracción genera? Bueno, esa ley también se presenta en las fibras musculares lisas del intestino. Eso significa que con una dilatación normal, la contracción, la fuerza de contracción, la potencia de contracción también va a ser normal. Cuando esa distensión es mayor, la potencia de contracción de la fibra muscular va a ser en lucha, es decir, en oposición a esa distensión máxima. Y eso va a generar un dolor agudo que va a estar manifestado principalmente no tanto por la contracción, sino porque como la contracción en la víscera es sucesiva, primero una parte y después la otra, reptando, lo que se genera es que cuando hay un momento de contracción máximo, al lado hay un momento de distensión máximo. Y eso es lo que genera el dolor. Que como esa tensión va disminuyendo de a poquito, genera un dolor que es máximo, mucho dolor y después afloja. Esa es la característica del dolor cólico abdominal, que es patrimonio en general de las vísceras huecas y que es el dolor que más frecuentemente vemos en el abdomen. Entonces, cuando hablamos de tubo digestivo, vías biliares, urinarias y tracto genital, el dolor que predomina, por afano, es el de la distensión con contracción y estiramiento, que es traducido el dolor cólico. También puede haber dolor cuando hay estiramiento de cápsula, estamos hablando de la cápsula del hígado, ese dolor de la hepatomegalia de las personas que tienen insuficiencia cardíaca, que cuando hay estiramiento duele, pero es un dolorimiento y es mucho más soportable. Pero sí hay dolor y dolor agudo en personas con irritación peritoneal, con inflamación del peritoneo, por tracción del mesenterio o por isquemia intestinal. Ahora,
De esto también voy a hablar muy poquito. Ustedes acaban de rendir esto hace un mes en ARTI 4. Lo traigo para que recordemos que en dolor abdominal no hay un solo tipo de dolor. No se origina el dolor o la nocicepción de ese dolor de una sola forma, sino que hay algunos tipos de dolor que van a tener determinadas características en su presentación clínica y que nosotros tenemos que conocer al momento de enfrentarnos con una persona. El primer dolor es el dolor que nosotros llamamos dolor visceral o verdadero. En el Argente está muy bien explicado por el doctor Noki, un tremendo clínico, y él dice que este dolor se da en eventos de dilatación o contracción de un asa, lo que estábamos diciendo recién. Hay una percepción de ese estiramiento y contracción de los nervios de la pared muscular del asa, y esas neuronas mandan por vía del asta posterior al asa espinotalámico y llega a la corteza. Este tipo de dolor es un dolor inespecífico, es un dolor regional, es un dolor que los pacientes por lo general lo refieren en todo el centro del abdomen. Y de acuerdo a la altura del tubo digestivo que esté involucrada en ese proceso inflamatorio, el dolor va a ser epigástrico, es decir, bien arriba, periumbilical, es decir, un poquito más abajo, o hipogástrico, bien abajo. Siempre en regiones mediales. El dolor abdominal verdadero, el dolor visceral, siempre tiende a ser un dolor central. ¿De acuerdo? Seguimos. Acá está lo que decíamos recién. Por lo general es un dolor inespecífico. Voy a cambiar el puntero. Es un dolor inespecífico, sordo, le dicen los clínicos, mal localizado, y fíjense, cuando es epigástrico tiende a ser de estas estructuras, cuando es periumbilical o mesogástrico tiende a ser de estas estructuras. Estamos hablando entre estas y estas de lo que embriológicamente llamamos el intestino medio, ¿estamos? Y cuando hablamos del intestino posterior son las que se manifiestan en el tercio más bajo, en el hipogastrio o región suprapúbica, mitad izquierda del colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Esta es la ubicación donde frecuentemente un paciente viene a contarnos que el dolor comenzó acá. El dolor visceral comienza en general en la línea media. Después hay otro tipo de dolor que es el dolor referido, y en esto tenemos que hablar de dos cuestiones. La primera es cuando es víscero-sensitivo. En este caso hay inflamación, pero hay inflamación del asa. Intervienen vías viscerocutáneas desde el asta posterior y focaliza región. ¿Pero por qué focaliza? Porque al momento en el que entra en el asta posterior se une con otras fibras que vienen de la región del dermatoma de ese dolor y me da un dolor medianamente focalizado en una región. El dolor empezó en la línea media, pero después se me fue para la fosa ilíaca derecha. Dice, me voy a parar. El dolor me empezó acá, doctor, pero un rato después lo tengo acá. Y no me dice, lo tengo acá. Me dice, se me vino para acá abajo, para la derecha y abajo. Ese es el dolor víscero-sensitivo. Ya no es un dolor inespecífico, es un dolor que tiene que ver con una región. Finalmente, está el víscerocutáneo. Acá lo que pasó es que hay una irritación e inflamación que superó el asa y toma la pared, el peritoneo o incluso más allá del peritoneo. Si la inflamación siguiera, podría tomar el peritoneo, el músculo, hasta la piel eventualmente. Y en este caso, sí estamos hablando de otro tipo de inervación, fibras que perfectamente pueden identificar exactamente el dolor. Y ahí sí la persona me dice, me duele acá. Y me lo señala con exactitud. En este caso, entonces, estamos hablando, como decíamos, de un dolor asociado a otras
fibras nerviosas y que sigue un camino similar, ascendente, pero con una identificación más epicrítica. Si nosotros podemos ver el abdomen, estamos hablando ahora, dejamos por un momento la tetradescenso, dejamos el dolor y vemos desde el punto de vista anatómico, nosotros sabemos que podemos dividir al abdomen en 9 cuadrantes. Esto se hace siguiendo 2 líneas que pasan por la mitad de la clavícula, paralelas al eje longitudinal del cuerpo, y otras 2 líneas, una por debajo del reborde costal y la otra a la altura de los tubérculos, un poquito más atrás de las espinas ilíacas anterosuperiores. De esta forma se forman entonces estos 9 cuadrantes, que hoy ya habíamos dicho que los del medio son, si esto es región umbilical, acá está el ombligo, esto es epigastrio, esto es región umbilical o mesogastrio, y esto es región suprapúbica o hipogastrio. Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. A la derecha, arriba, tenemos el hipocondrio derecho. Hipo es por debajo de condrio, son los cartílagos costales. Hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Por debajo de los hipocondrios tenemos los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, y por debajo, en coincidencia con las crestas ilíacas, perdón, con las cavidades ilíacas de los huesos ilíacos, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. ¿Estamos claros? Esos son los 9 cuadrantes anatómicos. Lo último que hace falta puntualizar desde el punto de vista anatómico es hablar un poquitito del peritoneo. Ustedes vieron, en ARTI 1 vieron, y en esto, ¿vieron algo del peritoneo en estos días? No, no llegaron, me parece, ¿no? Vamos a contar un poquito ahora. Ustedes sí vieron el año pasado, cuando veían ARTI 3, pleura. La pleura, ¿qué es la pleura? Chan. ¿Qué es la pleura? La pleura es para las cavidades pleuropulmonares lo que el peritoneo es para la cavidad celómica o cavidad abdominal. Es una hoja mesotelial de un epitelio plano simple, que tiene estructuras de sostén por debajo, pero es un epitelio plano simple, que tiene 2 partes. Una pegada a la pared del abdomen toda por dentro. Eso es lo que nosotros llamamos el peritoneo parietal. Y otra que está firmemente adherida a todas las vísceras del abdomen. Y eso es el peritoneo visceral. Si se acuerdan, hay una foto de pleura en el MUR, en el que había un globo y una persona metía un puño adentro de ese globo. De esa forma, como el puño se mete en el globo, se meten las vísceras en el peritoneo y dan un peritoneo que recubre las vísceras, peritoneo visceral, y un peritoneo que termina siendo parietal. Esas estructuras tienen aproximadamente 1,70 m cuadrado dentro del abdomen y secretan un líquido que es el líquido peritoneal y lo absorben a través de los estomas. La cavidad peritoneal, esto es lo que decíamos hoy, esta es el peritoneo parietal, peritoneo parietal anterior, en rojo, el superior, el diafragmático, abajo el pelvis subperitoneal y atrás el retroperitoneal. ¿Estamos? Esto que está configurado como 2 y 3 es lo que nosotros llamamos la cavidad peritoneal, y el 1 es lo que yo le decía, esa víscera que se está metiendo a través del peritoneo y está formando esta hoja peritoneal que termina siendo el peritoneo visceral. La disposición que genera el peritoneo con las vísceras dentro del abdomen nos genera semiológicamente con el abdomen abierto un espacio por encima del mesocolon, es decir, el colon transverso define 2 espacios con su peritoneo, uno por arriba, el espacio supramesocólico,
y otro por debajo que es el espacio inframesocólico. Cada uno de estos a su vez tiene divisiones y tiene localizaciones de vísceras. Por ejemplo, en el espacio supramesocólico, fíjense que acá estamos viendo, esto es un corte, lógicamente sagital, no es medial, es a la altura de la cava derecha, es decir, 2 o 3 centímetros hacia la derecha de la línea media. Este es el colon transverso, esto es el estómago, esto es el páncreas, esto es el hígado, la cava es retroperitoneal. Fíjense cómo acá hay una hoja de peritoneo parietal anterior y una hoja de peritoneo visceral en el hígado, que es lo que conforma la cápsula de Gleason, que es la cápsula del hígado. Acá está el peritoneo que envuelve por delante el estómago y luego el delantal de los epiplones o omento, digamos con esto que es para otro momento. Un corte muy similar, pero un poquito más a la izquierda. Ya no veo la vena cava, sí veo un poquito de hígado, veo una comunicación entre el estómago y el hígado, que es el omento menor. El omento mayor es esto. Básicamente esto es para mostrarles cómo el colon transverso, que es esto, nos dibuja un espacio supramesocólico muy claro, hígado, páncreas, retroperitoneo, estómago, y un espacio inframesocólico. Esto es lo que quería que vean entonces. En esta línea del colon transverso hay un espacio supramesocólico y un inframesocólico. A su vez, el inframesocólico se divide en cuatro espacios, en realidad otros 4 espacios por la raíz del mesenterio, que está acá, y por el acolamiento, la posición del colon ascendente y del colon descendente. Fíjense, a la derecha hay un espacio, una gotera paracólica derecha, una gotera paracólica izquierda, para es al lado de, y por dentro, dividido por el mesenterio, el espacio supramesentérico y el inframesentérico, de este lado. Les decía que el peritoneo genera un flujo del líquido abdominal que es normal. Hay una producción de entre 750 y hasta 1200 mililitros diarios de líquido que se secreta y se reabsorbe permanentemente por los estomas que están ubicados primordialmente a la altura del diafragma, pero puede ser del diafragma o puede ser en las otras goteras, principalmente en el fondo del saco de ducto. Nos vamos a tomar 2 minutitos. Yo organizo un segundito esta presentación para no volver a meter la pata como lo hicimos con el video. En este momento, si no me equivoco, a ver, son las 18:45, 3 minutos. En 3 minutos volvemos a retomar esta presentación. ¿Estamos? Buenísimo, profe, gracias. Perdón, muy bien. ¿Seguimos?
Ya arreglé para no meter la pata de nuevo. Disculpas y seguimos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abdomen agudo? Hay infinitas cantidades de definiciones. En esta nos vamos a concentrar porque es la que usamos en todas las asignaturas en las que hablamos de abdomen agudo en la Escuela Superior de Medicina. Es amplia, por lo tanto, abarca la enorme mayoría de las definiciones que hoy están en uso en la medicina asistencial. En principio es un síndrome clínico. Como tal, entonces, tiene signos y síntomas propios. Eso es un síndrome. En general, esos signos y síntomas, están referidos al abdomen. Pueden no estarlo, pero en general lo son. El dolor abdominal es el síntoma dominante. No es el único, pero el abdomen agudo se caracteriza por lo general por tener dolor abdominal. Requiere siempre diagnóstico y conductas rápidos, es decir, actuar ni bien tengo información, buscar, pesquisar, diagnosticar e iniciar algún tratamiento. Respecto del inicio, no hay un consenso, acá hay mucha discusión, dicen algunos, es de los que arrancó en las últimas 6 horas, hay gente que dice cualquier síndrome con dolor abdominal como síntoma cardinal que haya empezado dentro de los últimos 7 días. Nadie les va a preguntar con demasiado detalle esto, pero sí tienen que saber que es un evento agudo. Me pasa ahora, no lo tenía habitualmente, no lo tengo habitualmente. Y lo otro que también es importante saber es que el 60% de las causas de abdomen agudo tienen resolución espontánea. El resto es la diversión a lo que nos dedicamos varios de nosotros. Y por lo que veo, lo que vengo viendo, varios de ustedes que nos paran en los pasillos también. Epidemiológicamente, tenemos que saber que la mitad prácticamente son lo que se llama en la práctica clínica un dolor abdominal inespecífico. ¿De qué se trata? Son cuadros que no focalizan el dolor. No duele nada específicamente y generalmente se pasa solo. El diagnóstico, dice acá, es por descarte, es decir, yo no puedo decir, no sé lo que tenés, seguramente es un dolor abdominal inespecífico. No. Estoy obligado a descartar todas las causas prevalentes, frecuentes, importantes, es decir, las que me obligan a tomar una conducta para que esto prosiga. Cuando no encuentro nada de eso, podría clasificarlo como un dolor abdominal inespecífico y decirle, vamos a controlarlo, hace esto, no hagas lo otro, es decir, tratamiento higiénico dietético, no tomes medicación, mañana vuelvo a controlarte, por ejemplo. Ahora, del restante, un cuarto es apendicitis aguda y el resto colecistitis aguda y otras etiologías. Vale decir que de la mitad de los abdómenes agudos en los que el médico tiene algo para hacer, prácticamente la mitad de eso son apendicitis agudas. ¿Cómo abordamos el abdomen agudo? Lo que es primario, fundamental e inexorable es que siempre hay que hacer el estudio clínico, el abordaje clínico de esa persona. La anamnesis es fundamental para preguntarle ¿desde cuándo te duele? ¿Cómo duele? ¿Qué más tenés aparte del dolor? ¿Tiene antecedentes? Es importante saber si una persona tomó AINE, tomó muchos antiinflamatorios y es fumador e hizo una hemorragia digestiva, que también está dentro del capítulo de los abdómenes agudos. Debo asumir un examen físico protocolizado, pormenorizado, que me dé información para poder llegar al diagnóstico. Y frecuentemente, muy frecuentemente, sobre todo en ciudades grandes como la nuestra, accedemos a determinados exámenes complementarios que hacen eso, complementan nuestra presunción diagnóstica para poder corroborarla. Vamos a empezar entonces con la semiología y acá
volvemos con una mnemotecnia que la conocemos todos y ustedes empiezan, no sé si la conocen ahora, pero empiezan a reforzarla ahora. Cuando nosotros hablamos de dolor, sea la parte del cuerpo que sea, especialmente también en abdomen, hablamos de una mnemotecnia que es Alicia. Alicia por lo general se queda un poquito corta. Hay muchas cosas que nosotros también tenemos que saber del dolor, pero por lo menos empezamos por Alicia para fijar los 6 conceptos que inexorablemente tenemos que preguntar, sí o sí, sobre un dolor. Lo primero, ¿cuándo apareció el dolor? ¿Desde cuándo me duele? ¿Desde cuándo te duele? El dolor empezó ayer, doctor. Lo tengo, ayer estaba perfectamente bien y de golpe empecé con un dolor acá, en la boca del estómago. Contame un poquito más, ¿ese dolor en la boca del estómago, lo tenías antes de eso? ¿Lo habías tenido antes? No. Comenzó ahí, nunca antes lo había tenido. Perfecto. Tipo, ¿cómo es el dolor? ¿Lo tenés todo el tiempo? ¿O por ahí es más fuerte y después afloja un poquito y después vuelve a venir fuerte? ¿Qué le estoy preguntando? ¿El dolor es constante o el dolor es cólico? Porque si es cólico, tengo que presumir que es de una víscera hueca, y si es constante, tengo que pensar en otra cosa. Segundo, fue con la aparición y el tipo de dolor al inicio. ¿Dónde se localiza? Lo que dijimos recién. Acá, doctor, en la boca del estómago. ¿Siempre lo tuviste en la boca del estómago? No. Empezó acá. Empezó como un dolor medio raro, pero después vomité y se me vino para abajo y a la derecha. Cambió el dolor, cambió la localización y yo ya lo pregunté. Escúchame, ¿qué tan intenso es? ¿Te deja caminar? ¿Te deja hacer las cosas? ¿O tuviste que frenar? No. Al principio, cuando tenía el dolor acá en la boca del estómago, más o menos estaba molesto, pero podía hacer algo. Pero cuando se me vino para abajo de la derecha, me tuve que acostar en la cama porque no aguantaba más. ¿Todavía te duele igual? No, ahora está peor. Y además del dolor, concomitancias, ¿qué más tuviste? Le conté recién, te dice el paciente. Cuando tenía el dolor acá, tenía la panza medio revuelta. Vomité lo que había comido, un poquito, no mucho, con una baba así como transparente, y después no vomité nada más. O sea, vómito. ¿Algo más? No, mi señora dice que tenía chucho de frío y que eso podía ser fiebre. Listo, me llevé 2 cosas más que no le había preguntado. Escúchame, irradiación. El dolor, me dijiste que lo tenías primero en la boca del estómago y después se te fue a la acá derecha, se te fue abajo y a la derecha. Eso es irradiación. De ahí, ¿se te va para algún lado más? Sí, lo tengo acá, pero a veces se me viene un poquito como para atrás y como para la espalda. Todo el tiempo lo tenés ahí y depende cómo me pongas, pero lo tengo acá abajo y un poquito como para la espalda, irradiación. Y escúchame, ¿haces algo para que se te pase el dolor? Atenuación. ¿O qué cosas hacen que se te agrave el dolor? No, recién veníamos en el auto y cuando mi señora pasaba los baches, a mí era como que me pegaba un golpe y me dolía. El sacudón, la sucusión abdominal le dolía. ¿Qué haces para que se te pase? Me acuesto del lado derecho y me quedo quietito con las piernas recogidas y se me pasa. Eso es una posición antálgica. Entonces, Alicia, aparición, localización, intensidad, concomitancia, irradiación, atenuación o agravamiento, todas esas cosas le pregunto solo acerca del dolor. ¿Qué otras cosas puedo preguntarle? ¿Cómo es el vómito? ¿Es alimentario? ¿Es líquido? ¿Cómo es el líquido? ¿Es transparente y filante? ¿Eso es un vómito gástrico? ¿O es verde o amarillo verdoso así fuerte? Es decir, tiene bilis en ese vómito. Cada cosa que nos pregunta
tenemos que preguntar y repreguntar. Con la inteligencia de no dirigir nosotros la anamnesis, sino, a ver, contame un poquito más. Dejen que el paciente o la paciente les cuente qué es lo que le está pasando, porque así suelen contarte lo que para ellos es prioritario, es importante, y generalmente lo que para ellos es importante y prioritario es lo que los libros te regalan como el síndrome para que vos puedas hacer el diagnóstico. Entonces, habiendo asumido la aproximación clínica, no se preocupen demasiado de todo lo que hace a la clínica. Con lo que vimos está bien, el resto lo vamos a ver en cuarto y quinto año. Hoy es más fisiopatología y entender las bases de esto. Empezamos a pensar en cómo clasificamos los abdómenes agudos, y los abdómenes agudos se clasifican básicamente por qué es lo que está generando el cuadro abdominal. Y en este sentido, estas 5 causas son, son todas las que van a tener en la práctica habitual. Había una vieja mnemotecnia que era piove, como llueve en italiano, pero era un piove medio raro porque el E era de hemorrágico, era un piove con H, pero piove era perforativo, inflamatorio, obstructivo, vascular y hemorrágico, para que se vayan acordando cuáles son las causas, los tipos de síndromes de abdomen agudo. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El inflamatorio por afano, habíamos dicho, es el más frecuente. ¿De qué se trata? Hay un proceso inflamatorio en algún lugar del abdomen, generalmente vísceras. Si pueden ser huecas, como en el caso de las apendicitis, de las colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, de las diverticulitis, que es la complicación inflamatoria de la patología diverticular, las gastropatías, duodenitis, ileitis, colitis, etc. Menos frecuentemente las vísceras macizas, de ellas por afano, las más frecuentes es la pancreatitis, porque está asociada a patología aguda biliar, piedras que salen de la vesícula, tapan el colédoco y la desembocadura en la ampolla de váter del Wirsum y generan la respuesta inflamatoria. Por lo general, el abdomen agudo inflamatorio tiene un comienzo inespecífico y es lo que les vengo contando del paciente que estábamos hablando. Este paciente que yo les vengo contando, les conté hace un rato y les volví a contar cuando veíamos a Alicia, les decía, tengo un dolor en la boca del estómago o alrededor del ombligo. Y ese dolor después se vino a la derecha. ¿Por qué tiene esa manifestación el paciente? Porque el primer dolor que nos está contando es el dolor visceral. Lo que les estaba contando yo era un relato típico del libro de apendicitis aguda. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene apendicitis? Hay una obstrucción en la luz del apéndice secal. Esa obstrucción de la luz del apéndice secal evita o no permite que el moco, el líquido que se genera en la mucosa del apéndice, se vuelque, como normalmente lo hace, al ciego. Y se va acumulando en la luz del apéndice. Como se va acumulando, empieza a distenderse el apéndice y esa distensión genera compromiso vascular. Primero aprieta las venas, luego incluso podría llegar a apretar las arterias y eso lógicamente genera inflamación y compromiso en la pared. Entonces, el primer momento de la apendicitis es cuando hay distensión, ocupación de la luz intestinal, compromiso vascular e inflamación de la pared. Pero ahí solo tiene la pared inflamada y eso es lo que manifiesta el dolor visceral verdadero, que es central. Por eso el paciente dice, el dolor empezó por arriba, en epigastrio y un poquito en la región periumbilical a veces, en el medio, acá. Ahora, cuando la progresión de esa apendicitis
toma la pared del apéndice, en la pared del apéndice, en la pared externa del apéndice, hay peritoneo. Y el peritoneo tiene fibras sensitivas. Ahí es cuando el dolor empieza a cambiar y hay otro tipo de fibras sensitivas que llevan información de dolor y que regionalizan. Ahí el dolor es cuando cambió y se fue para abajo. Si esa apendicitis continúa evolucionando, hace un proceso inflamatorio serio, muy serio, en la fosa ilíaca derecha y puede comprometer el peritoneo parietal e incluso los músculos. Cuando hay un proceso inflamatorio, los músculos estriados generan contractura y los músculos lisos, es decir, el resto de las vísceras huecas, al contrario, se paralizan. Es por eso que una persona con abdomen agudo inflamatorio tiene, si hay mucha inflamación, contractura de la pared, y yo no puedo tocar la pared, está dura, con mucho dolor, y distensión, porque las fibras lisas, los músculos lisos de las asas, se dilatan y hacen que el paciente se distienda. Vamos a retomar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en un abdomen agudo inflamatorio? Lo primero que pasa es la distensión del órgano con el dolor visceral inespecífico, lo que decíamos recién. Esa inflamación luego se hace panparietal, ahí está el dolor visceral y el peritoneal. Esto podría inflamar estructuras vecinas, lo que nos da el dolor somático con la focalización perfecta del dolor, y lo que dijimos recién, el hilio paralítico intestinal y la contractura muscular esquelética más la fiebre. ¿Estamos? Vemos acá, fíjense, este es el color del ciego, normal, rosadito, lindo. Esto es un apéndice secal. Fíjense, tiene una parte muy pálida porque acá el cirujano ya le cortó la arteria, por lo tanto ya no tiene esta parte pálida, no está irrigada, no tiene este color. Pero fíjense el color de esto. A esta altura seguramente está ese coprolito, esa piedra, que hizo que todo esto se comprometiera e hiciera una inflamación panparietal. Esto es una foto típica de una apendicitis aguda. El otro órgano que frecuentemente decíamos el 25% de los abdómenes agudos inflamatorios es la apendicitis. El otro es la colecistitis. Esto es la vesícula biliar, también ya la vieron hace poquito. Este es el conducto cístico, el bacinete, el cuerpo y el fondo de la vesícula. Está abierta, lógicamente, y tiene litos en su interior. Uno de estos litos se enclavó en el bacinete y no permite que la vesícula se vacíe. La mucosa sigue generando líquido, moco vesical, y eso lleva a la distensión y un evento muy similar a la de la apendicitis. ¿En qué termina esto? Fíjense. Esto es un corte de una ecografía. El bacinete vesicular, el cuerpo vesicular, el fondo vesicular. Acá hay una formación. Podría ser un lito, no es la imagen típica del lito. El lito por lo general tiene esto que está acá, que se llama sombra acústica posterior. Pero lo que sí es cierto es que si fuera un lito o si fuera barro biliar, podría impactarse, como es el caso de esta foto. Y en esta foto, esto impactado genera todo el proceso. Distensión, inflamación panparietal, dolor y abdomen agudo finalmente. Este es el caso de una colecistectomía. El tratamiento, igual que en la apendicitis, es el tratamiento de la colecistitis. Nosotros estamos viendo el hígado desde abajo, levantando la vesícula, está acá arriba. Y lo que estamos haciendo es separar esto, que es el conducto cístico, de esto, que es la vía biliar. Ahí atrás está la arteria, nosotros separamos esto y terminamos, acá está, ¿ven? La imagen, conducto cístico, arteria cística, igual que lo que estábamos ahí. Esto se liga y esto se corta para que finalmente podamos sacar la vesícula. Ahora, si un lito logra salir de la vía biliar, y desciende por el colédoco y se traba
no termina de salir en la ampolla de váter. En la ampolla de váter, aparte de desembocar el coledoco, desemboca el wirsum. Y si desemboca el wirsum y está tapado por un lito, ustedes ya vieron pancreatitis, el líquido pancreático no logra drenarse, pero peor aún, se junta con bilis, y la bilis es activadora de todos los precursores pancreáticos. Eso genera una autodigestión pancreática y el desencadenamiento de un proceso inflamatorio, de una respuesta inflamatoria a esa autodigestión a la que se somete el páncreas. Esa respuesta inflamatoria que se hace sistémica es el inicio y la evolución primaria de la pancreatitis aguda biliar. Entonces, las pancreatitis agudas, las biliares son las más frecuentes. Hay una inflamación del páncreas a expensas de esa oclusión que decíamos. Las características, esta posición antálgica, que cuando el paciente está sentado en la cama se llama plegaria mahometana, se va para adelante, es una posición muy frecuente de presentación de las pancreatitis aguda biliar. El dolor es medial, es superior, generalmente incluso en barra bilateral, y es extremadamente frecuente que curse con vómitos, al punto que en general los cirujanos tendemos a decir que no hay pancreatitis aguda sin vómitos. El dolor es el síntoma cardinal, pero los vómitos son muy frecuentes. La plegaria mahometana entonces es la maniobra antálgica. Fíjense, en esta ecografía, esto es el estómago, acá tiene la vena porta naciendo, todo esto que está por detrás es el páncreas, esto es esto es la vena porta, acá está la vena porta, debería estar acá, como en este caso la mesentérica superior. Fíjense, esto es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, que está con una imagen, lo van a ver tal vez en tamizaje si no lo vieron ya, hipoecogénica, es decir, hay edema del páncreas, y frecuentemente puede verse esta imagen, que es el wirsum dentro del páncreas. Cuando el wirsum se ve, normalmente el wirsum no debería verse, cuando se ve así, se ve dilatado, es un signo indirecto de obstrucción del wirsum y por lo tanto de pancreatitis aguda biliar. La forma de diagnosticar, ver la evolución de la pancreatitis aguda es generalmente con una tomografía que se llama tomografía dinámica, con criterios de Baltasar. No es el momento de verlo, lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo a la presentación, si es solamente un aumento del diámetro del páncreas, o hay un borramiento con compromiso de la grasa, o además tiene líquido o mucho líquido alrededor del páncreas, se establece Baltasar A, B, C o D, y eso genera un pronóstico en las personas. Radiológicamente, radiología simple, lo primero que puede verse en una persona que está parada con pancreatitis es esto que está acá. Fíjense, yo les decía hoy que la respuesta a una inflamación del músculo liso es la parálisis y la distensión de la víscera hueca. Por lo tanto, estas vísceras huecas que están cerca del páncreas se paralizan y se dilatan. Esto es lo que se llama el íleo regional o íleo del campo, el epónimo, frecuente en la pancreatitis aguda con bastante distensión. Pasamos al segundo tipo de abdomen agudo, que es el segundo en frecuencia, que es el obstructivo. Este es mucho más frecuente, en especial en personas mayores y en personas con cirugías, porque son las adherencias o bridas posoperatorias son las causas más frecuentes de abdomen agudo obstructivo. ¿Qué es lo que pasa para que haya una obstrucción? Puede haber una obstrucción en la luz intraluminal, ¿estamos? Una obstrucción intraluminal, que puede ser un lito. Hay un caso bastante frecuente, no tan frecuente. Se ve con frecuencia, pero no es de los más frecuentes de las presentaciones, que se llama ileobiliar,
hay una comunicación entre el duodeno y la vesícula que hace que una piedra pase directamente de la vesícula a través de una fístula al duodeno. El duodeno, yeyuno, ileón sigue su camino, el lito, y termina enclavándose a la altura de la válvula ileocecal. No pasa, porque la válvula ileocecal es mucho más finita que el resto del intestino. Esa obstrucción se llama ileobiliar y es una obstrucción típica de las intraluminales. El besoar es más frecuente en personas en general con trastornos psiquiátricos, que comen pelos, que comen, generan masas que no se digieren, en especial en estómago o si pasa el estómago a la altura de la válvula, o muy frecuente en personas adultos mayores, ingesta sin masticar de, por ejemplo, frutas deshidratadas, típico. Los viejitos que comen orejones y se rehidrata ese orejón en la luz intestinal sin masticar bien, ocupa espacio y termina tapando. Esas son causas intraluminales, no son las más frecuentes. Luego están las causas parietales, que en general son los tumores, sí son más frecuentes. Y las extraluminales, que les dije al principio, por afano, son las más frecuentes, las bridas o adherencias postoperatorias son la causa mucho más frecuente de generación de abdomen agudo, de obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? Para cualquiera de los casos es exactamente la misma evolución fisiopatogénica. Hay una detención del tránsito, es decir, hay algo que hace un nudo metafóricamente en el intestino. No deja pasar nada del contenido. Por lo tanto, esa persona deja de eliminar gases y no tiene catarsis. Primer punto. Luego, como hay una obstrucción, hay algo que no deja pasar, de la obstrucción para adelante el intestino está normal, pero de la obstrucción hacia anterior, hacia arriba, empieza a haber progresivamente una dilatación. El líquido, el contenido del intestino, que ese intestino lucha por tratar de vencer la obstrucción y no puede lograrlo, se va acumulando desde la obstrucción para arriba y eso genera la distensión de las vísceras huecas y como hay distensión, ¿qué pasa con la víscera? Habíamos dicho distensión, contracción violenta, dolor. ¿Y qué tipo de dolor? Dolor cólico. Al inicio hay dolor cólico. Luego entonces de esa detención del tránsito y la distensión consecuente y la aparición del dolor cólico, esa persona empieza a meter dentro del intestino líquido de su cuerpo, empieza a deshidratarse para formar un tercer espacio dentro de la luz intestinal. ¿Cuál es el sentido que el cuerpo intenta darle a esa cantidad de líquido? Generemos contenido para que la contracción violenta logre hacer pasar lo que nos está obstruyendo. A veces funciona, a veces no funciona. Entonces se junta tanto líquido que genera lo que se llama un tercer espacio dentro del intestino y eso genera una deshidratación. Si la obstrucción no logra vencerse, aparece un signo tardío y grave de la obstrucción intestinal que son los vómitos. Y estos vómitos lógicamente generan más deshidratación. Vamos a verlo de otra manera, a ver si podemos verlo. Entonces, exactamente lo que estábamos diciendo. Hay una obstrucción, no hay eliminación de gases ni catarsis. Estos gases y fluidos generan distensión, hay pérdida de agua y de electrolitos, eso es lo que hace la deshidratación, y todo lo que estuvimos conversando recién, hablando de la evolución fisiopatológica del abdomen agudo obstructivo. ¿Cómo termina esto? Al principio con un incremento de la actividad, que uno pone el estetoscopio y escucha mucho ruido de lucha, le llamamos nosotros. La contracción es tan violenta que el intestino trata de forzar que salga la obstrucción, hasta que en un momento se agota, no puede hacerlo más y entra en un silencio. Ese es el último signo de la obstrucción intestinal.
Lo que sí hace el intestino, lógicamente, es no soporto más, esta distensión es demasiado, ya no puedo luchar, vomitamos. ¿Y qué vomitamos? Lo que tenemos. Y lo que tenemos incluso puede ser, al principio, líquido gástrico, luego líquido intestinal y podría ser, en el peor de los casos, líquido fecaloideo. Por eso, cuando aparecen los vómitos en una obstrucción intestinal, ya es un signo de mal pronóstico. Más que de mal pronóstico, de complicación. Fíjense la imagen radiológica. Voy para atrás un segundo. Nosotros vimos en un paciente toda esta consecución fisiopatogénica. Entonces, le preguntamos, ¿tenés distensión? Sí, tengo distensión. ¿Signo de qué? De que hay una detención y hay ocupación. ¿Y tenés dolor? Sí, como es cólico. Y yo lo veo, le veo las mucosas que están deshidratadas. Le hago sacar la lengua, es una lija. Y el señor tuvo vómito. Yo ya puedo presumir que hay un abdomen agudo obstructivo. No sé cuál es la causa, pero claramente está cursando un síndrome de abdomen agudo obstructivo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a pedirle una radiografía. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense estas dos imágenes. Primero, en esta imagen, en la de la izquierda, fíjense cómo esta imagen cruza de punta a punta todo el intestino. De punta a punta, de una pared del intestino a la otra, de una pared del intestino a otra, de una pared del intestino a otra, de una pared del intestino, ahí se pierde justo toda la columna, pero uno podría decir que va de punta a punta. Esto es la imagen típica de lo que nosotros llamamos la imagen en pila de monedas, es la imagen típica de la obstrucción intestinal del intestino delgado. ¿De acuerdo? Cuando hay una línea de punta a punta es la visión radiológica de las válvulas conniventes del intestino delgado que hacen que me den la idea de que este asa, que normalmente el asa delgada no debería tener aire y lo tiene, y logro ver las válvulas conniventes, esa es la imagen típica de la dilatación del intestino delgado. Diferente esta otra imagen, esto es lo que nosotros llamamos la imagen en grano de café. Fíjense que, si ponen mucha imaginación, tiene una imagen medianamente parecida a la de grano de café. Y esto, no se fijen en esto que es un pliegue, pero sí fíjense en esta otra imagen. Fíjense que nace de la pared, pero que no llega a la otra pared, a la del otro lado. Esto es la imagen radiológica de las austras. Y las austras son colon. Y esto es una imagen de una obstrucción de colon, que visto esto es radiología simple, visto en una tomografía, fíjense, acá se ve mucho más lindo el signo del grano de café, esto sí parece un poquito más un grano de café, esto es la imagen típica del vólvulo sigmoideo. ¿Vamos? El tubo se gira sobre su eje y genera una oclusión intestinal. Acá hay otras imágenes bastante típicas. Esto es lo que se llama el nivel hidroaéreo, aire y nivel de líquido. Esto es típico de una oclusión intestinal, un poquito más de, en este caso, oclusión de colon. Fíjense que acá yo veo el colon ascendente, veo el ángulo, veo el colon transverso, pero no veo el descendente. Probablemente a la altura del ángulo esplénico del colon esté asentada la causa de esta oclusión. Fíjense este otro caso, muy similar a este, pero un poquito más abajo, acá sí se ve algo de colon descendente, y acá una imagen de aumento del espesor parietal. Probablemente esta persona tenga lo que se ve acá, un tumor en el colon izquierdo, que es lo que está generando el proceso de oclusión intestinal. Pasamos al tercer caso. Estamos hablando del abdomen agudo perforativo. ¿De qué se trata esto? La perforación de una víscera hueca. Normalmente las vísceras huecas en abdomen todas tienen algún grado de contaminación y o un líquido que puede generar irritación del peritoneo. Por lo tanto, la perforación de cualquier víscera hueca en el abdomen genera inexorablemente algún abdomen agudo. Entonces, la perforación puede ser traumática, es decir, un cuchillo, una bala,
o me tragué un hueso y ese hueso pinchó, o hice una endoscopía digestiva baja y en una maniobra no quise hacerlo, pero pude haber perforado el intestino, el colon. Esas son las causas traumáticas de abdomen agudo perforativo. Lógicamente, el trauma, el cuchillo, bala o la endoscopía, el diagnóstico suele ser bastante rápido. Con las ingestas es un poco más complejo y hay que suponer. Ahora, secundarias a otras enfermedades son enfermedades que generan algún tipo de compromiso del espesor parietal y que terminan haciendo una perforación hacia el abdomen. Típico, úlceras gástricas abdominales o las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn o la colitis ulcerosa. ¿Qué es lo que pasa en un abdomen agudo perforativo? Lo primero que pasa es el volcado del contenido de la víscera a la cavidad. Por lo general, no hay una reacción dolorosa ni inflamatoria inmediata. Es decir, tiene que pasar algunas horas para que ese contenido de la luz intestinal o gástrica genere la irritación necesaria mínima como para que se produzcan síntomas, en especial inflamación y dolor. Pero esto inexorablemente pasa. Lo que también pasa es que, por lo general, cuando estamos hablando de víscera hueca, estoy hablando del tubo digestivo, hay aire que no debería haber fuera del intestino, fuera del estómago, fuera del intestino. Ese aire ocupa espacio en la cavidad abdominal y cuando es un dolor hablo ahora de estómago y de duodeno, que genera un volcado de ácido, y ese ácido pasa el tiempo necesario como para irritar el peritoneo. El dolor, los pacientes lo relatan como fue un dolor brusco. Terminé de comer, estaba en casa, me fumé un cigarrillo, me fui a acostar, me dormí y a los 40 minutos me desperté con un dolor tremendo. Y ahora no me podés tocar la panza. Es un dolor que puede aparecer insidiosamente, pero cuando, en este caso, el ácido clorhídrico en una úlcera gástrica termina de irritar, porque lo quema, al peritoneo visceral o parietal, ahí se genera un dolor que es de aparición violenta, brusca e intensa, y que termina haciendo lo que llamamos la presentación de abdomen en tabla. No se le puede tocar la panza porque el paciente te dice, no me toques, y cuando logras apenas tocarlo, es una piedra. Fíjense, cuando una persona viene y me dice, tengo un dolor agudo, intenso, y tengo un abdomen en tabla, lo que yo tengo que suponer es, un abdomen en tabla, lo que yo tengo que suponer es, esta persona estará perforada, le pido una placa de tórax. Fíjense lo que me aparece en la placa de tórax con una figura bastante normal, pero fíjense acá, el diafragma. Y entre el diafragma y el hígado, esta banda radiolúcida. Eso es aire. Aire dentro de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, esto es un neumoperitoneo. Pasa del lado derecho, pasa también del lado izquierdo. Fíjense, el diafragma acá está la cámara gástrica, ahí está la pared del estómago, entre la pared del estómago y el diafragma, una capa de radiolucidez. Eso es diagnóstico de un abdomen agudo perforativo y mandatorio, por lo general, cuando es por patología, mandatorio para una exploración. Esto es un poquito menos frecuente cuando el aire no está en la cavidad peritoneal, sino por detrás, es decir, en el retroperitoneo, por ejemplo, típico, una perforación del colon para atrás. El colon que está fijo, el colon, en este caso el colon descendente, que está fijo a la pared posterior,
se perfora hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Si perforara hacia adelante, el aire se metería en la cavidad y vería la radiolucidez en la RX de tórax. Cuando se perfora para atrás, se perfora para el retroperitoneo. Lo que veo es el aire con un dibujo raro que no sigue un patrón intestinal. Esto es imagen de retroneuroperitoneo y es una imagen que tiene que hacerme sospechar esto y hacerle pedir a un paciente, por ejemplo, en este caso, una tomografía. Fíjense cómo diseca toda la pared posterior y también diseca el mesenterio, el mesocórdico. Finalmente, el abdomen agudo vascular lo puse al final porque es el menos frecuente de todos. Hay una obstrucción vascular que genera una isquemia del territorio que irriga esa arteria, y la obstrucción puede ser extraluminal, cuando, por ejemplo, decíamos hoy, el vólvulo del sigmoide o una hernia atascada, umbilical o inguinal. Estas son las causas que son frecuentes, pero menos drásticas en cuanto a la isquemia. Es decir, la oclusión va haciéndose progresivamente, la oclusión vascular va haciéndose progresivamente y la afectación vascular del intestino es menos aguda. La que es una verdadera catástrofe desde el punto de vista etiopatogénico, es decir, evolutivo, es cuando hay un accidente de placa en una arteria que irriga al intestino, igual que en el infarto agudo de miocardio, igual que en el ACV de las personas, de los adultos mayores, y ese accidente de placa genera un tromboplaca con oclusión aguda y absoluta de la luz arterial y por lo tanto isquemia arterial desde el momento cero. ¿Cómo cursa etiopatogénicamente este síndrome de abdomen agudo vascular? Hay una oclusión y esto genera absoluta isquemia, es decir, cese del aporte de sangre y oxígeno al tejido distal. El dolor es un dolor de infarto, por lo tanto es visceral, pero sumamente intenso. Medial es absoluto, es máximo desde el momento cero. Como no hay aporte de oxígeno ni de nutrientes, hay una detención del tránsito total y sin lucha. Es decir, no hay lucha porque como no hay aporte de oxígeno, el músculo no tiene ATP para moverse. Por lo tanto, hay detención total y sin signos de lucha, como sí lo había en el abdomen agudo oclusivo. Consecutivamente hay distensión, porque como no hay contracción, pierde el tono y se dilata, y esa dilatación se genera en las vísceras huecas con tercer espacio, es decir, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico, y esa distensión y el dolor luego toman incluso hasta la distensión genera abdomen agudo globoso, no me salía la palabra, abdomen agudo globoso, distensión absoluta de toda la pared del abdomen, y el paciente tiene un abdomen agudo timpánico y muy grande a la vista. La deshidratación y, lógicamente, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que además va a tener sepsis porque como tiene perforación pérdida estoy mal con el tema de las uniones celulares. Hay solución de continuidad en el epitelio del intestino. Esa solución de continuidad permite la translocación bacteriana, es decir, el ingreso de bacterias desde la luz hacia la pared de la víscera, y eso va a generar un foco séptico. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria sistémica más un foco de sepsis, más un foco séptico, por definición, es sepsis y consecutivamente shock.
Entonces, siguiente, vamos a poner un par de ejemplos acá. Esto ya lo vieron ustedes la semana pasada, vieron colon, por eso puse este ejemplo. Esto es apéndice cecal, ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. ¿Cómo se irriga el intestino? Una gran arteria del lado derecho, habíamos dicho el intestino medio, la arteria mesentérica superior con todas sus ramas que dan la irrigación para todo el intestino delgado, yeyuno ileón, sí, digo bien, yeyuno ileón, y todo el colon derecho, por lo menos hasta el tercio proximal del colon transverso. El resto de la irrigación viene por la mesentérica inferior y a través de las arterias cólicas. Ahora, vamos a suponer que tenemos una oclusión acá. Fíjense, esta es la mesentérica superior. Los vasitos que van hacia el intestino delgado se tapan. Eso hace que claramente nos dé un lugar de isquemia pequeño en el intestino, pero va a ser isquemia finalmente. Es lo mismo que si lo estoy poniendo a esta altura. Si yo tengo una oclusión donde está la segunda cruz amarilla, voy a tener seguramente en este espacio un poco de oclusión, un poco de isquemia y, lógicamente, la manifestación clínica de eso. Lo mismo acá. Fíjense qué es lo que nos pasó en este caso. Acá hubo algo parecido, hubo una oclusión distal, porque esta persona tiene una hernia umbilical, en esa hernia umbilical se metió este pedacito de intestino, y como se metió este pedacito de intestino, todo esto va a estar sin buena irrigación. Nosotros hacemos el diagnóstico, lo llevamos a quirófano y fíjense, esto debería ser el color normal del intestino, fíjense el color que tiene esto o que tiene esto. Si nosotros logramos hacer el diagnóstico tempranamente y llevarlo a quirófano, a pesar de tener una oclusión, esto puede recuperar completamente su función. Por eso decíamos hoy temprano que si hay una hernia, nos da tiempo esa oclusión vascular y si lo operamos a tiempo puede recuperarse completamente el intestino. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si la oclusión intestinal está en ese lugar que acabo de marcar? La arteria esta, la mesentérica superior, tomada en el tronco, le da la irrigación a, dijimos, todo el intestino delgado, todo el colon derecho y buena parte del colon transverso. La oclusión es absoluta, no tengo ningún vaso de los vecinos que me pueda aportar un poquito de sangre para este lugar. Y ante semejante cuadro de isquemia, ¿qué es lo que pasa? Esto. Fíjense lo que habíamos dicho, esta es un paciente en una laparotomía, el cirujano está teniendo las vísceras, esto es una necrosis intestinal de delgado y una necrosis del colon. Fíjense la diferencia entre un intestino medianamente bien irrigado, que es este color, y fíjense el color de este intestino. Esto es una catástrofe desde el punto de vista médico, es una oclusión vascular total, es una isquemia mesentérica, una isquemia del territorio irrigado por la mesentérica superior. Son pacientes muy graves que a pesar de hacer una cirugía temprana, tienen una muy alta tasa de muerte por esto. Como dato esperanzador, por decirlo de alguna forma, hoy hay elementos en hemodinamia, en la angiografía de hemodinamia, que nos permiten hacer la revascularización del vaso que tiene el accidente de placa. Así como se hace la hemodinamia, la angiografía para las coronarias, para la revascularización miocárdica, angioplastia y colocación de stents, fíjense, en este caso, esta es la aorta de un paciente. Acá este catéter está canulando la arteria mesentérica superior, que es esta. Esta arteria mesentérica superior tuvo un accidente de placa a esta altura y por lo tanto, en ese lugar donde logran ver ese entramadito, ese entramado que está ahí, esa
cosa como con estrías, no me salía, es un stent. Esto es la inserción de un stent para tratamiento de un accidente de placa en una persona con una oclusión proximal de la mesentérica superior. Fíjense acá cómo luego de este estudio se restituyó completamente el tránsito intestinal y esta persona, honestamente, hizo la oclusión intestinal estando internada. Por eso se pudo hacer el diagnóstico y la hemodinamia en el momento. Lógicamente menos agresivo, lógicamente trata la causa de la oclusión, por lo tanto, si se toma muy tempranamente, no hay necesidad de hacer resección, pero requiere que esté cerca, es decir, como este señor que estaba en internación y se hizo esto, y un tiempo, una ventana terapéutica, es decir, desde que pasó hasta que se hizo el tratamiento, un tiempo determinado que en el caso de este señor no fue más allá de los 40 minutos. El último abdomen agudo, y no jorobo más, los dejo vivir tranquilos, es el hemorrágico. Esto es bastante más frecuente en mujeres que en varones. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Hay una hemorragia en la cavidad peritoneal. Pueden ser traumáticas, paréntesis. Cuando son traumáticas, no importa si es varón o mujer. De hecho, el trauma en general, en Argentina todavía, el trauma cerrado de abdomen, sigue siendo patrimonio un poquito más frecuente en varones que en mujeres. ¿Estamos? Pero en eso no hay diferencias significativas. Ahora, en lo que sí hay diferencias significativas, por lógica, es en las causas ginecológicas. La patología gonadal femenina, es decir, los quistes que generan rupturas y hemorragias en la cavidad abdominal, suelen ser en la práctica clínica habitual la causa más habitual de abdomen agudo hemorrágico. El último que no menciono acá es el aneurisma de aorta abdominal roto. Lo pongo en signo de preguntas porque en realidad termina siendo hemorrágico, pero no es tal. Lo clasificamos acá porque sí hay pérdida de sangre, pero frecuentemente ni siquiera es una pérdida de sangre en la cavidad abdominal, sino que es dentro del retroperitoneo con un curso muy diferente. Lo vamos a ver mejor en quinto año. ¿De qué se trata fisiopatológicamente este síndrome? Hay una ruptura y sangrado en la cavidad de cualquier órgano que genera hemorragia dentro del abdomen. La sangre, igual que el jugo gástrico o el líquido intestinal, termina generando una irritación peritoneal que es aséptica en este caso. Es decir, no hay bacterias, pero la sangre en contacto con el peritoneo, después de 3 o 4 horas, puede generar dolor, inflamación, dolor e irritación peritoneal. Entonces aparece primero un dolor visceral, que puede estar o no, y parietal, esto sí es más frecuente, pero sin inflamación. Por lo tanto, si no hay inflamación, no hay contractura del músculo estriado, del músculo de la pared abdominal. Hay dolor, hay cierto nivel de inflamación porque la sangre genera irritación del peritoneo, pero esa inflamación no es importante. Por lo tanto, el músculo de la pared abdominal no se contractura. Por lo tanto, es una persona que cursa con taquicardia, porque pierde sangre, con pulso rápido y débil, lógicamente, lo mismo, palidez cutánea y pérdida o enlentecimiento del relleno capilar, sudoración, pero el abdomen agudo, pero la palpación abdominal, el abdomen está blando. Como no hay inflamación del peritoneo, no hay contractura, entonces es una persona que tiene dolor intenso del abdomen, signos de hipovolemia, incluso shock, pero el abdomen es blando. En la práctica decimos dolor abdominal agudo con abdomen blando es abdomen agudo hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Vemos acá, este es un caso de un abdomen agudo traumático, una fractura de parénquima
hepático. La foto está pixelada y muy grande, les pido disculpas, pero era nada más para mostrarles cómo pierde sangre esta fractura del tejido hepático, que en una ecografía puede verse como esta banda hipoecogénica o anecoica prácticamente, que es líquido entre el hígado y el riñón derecho y la cápsula renal. Esto es lo que llaman la fosa de Morrison, esto es lo que se llama un EcoFast, una ecografía hecha en sala de urgencia, probablemente por un cirujano, para identificar si hay líquido libre, y acá está. Líquido en el Morrison y líquido por arriba, entre el diafragma y el hígado, líquido en el espacio subfrénico derecho. Esto, paciente con trauma abdominal y un EcoFast que muestra esto, es indicativo de hemorragia intraperitoneal. Este es otro caso, fíjense, normalmente un ovario debería verse de un tamaño de 2,5 3 centímetros, en este caso probablemente tenga 8 o 9 centímetros, esto es un ovario enorme, con una tremenda formación isoecogénica, y alrededor una banda anecoica de líquido en un contexto de un abdomen doloroso brusco. Esta es la otra causa frecuente, fíjense, el útero puesto acá, y acá las paredes de la trompa de la trompa de Falopio, y adentro un embarazo ectópico, un embarazo no normoimplantado. En este caso, el embarazo no se rompió, la trompa no se rompió, todavía no hay abdomen agudo hemorrágico, esto se puede tratar antes, pero si se rompe, lo que genera es esto, la trompa con una imagen parecida en foto, y la ruptura de esta imagen, y el abdomen agudo hemorrágico consecuente. Terminó la clase, espero no haber aburrido demasiado, estoy abierto a las preguntas y que me castiguen como corresponde. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Profe, yo tengo una pregunta que por ahí es medio boluda, ¿no? Pero dice, al principio de la clase usted dijo que la inflamación, bueno, era una respuesta del tejido a una noxa o una injuria. Y en una parte no me quedó claro, en la apendicitis, que es la inflamación del apéndice, ¿se da por la acumulación de contenido en el apéndice? Ahí está. Ese sería, digamos, la injuria, digamos. No, lo que necesitamos, no tengo para dibujar. Me encantaría poder dibujarlo y mostrártelo. Te prometo que lo hacemos para la próxima y lo pienso mejor. Pero necesito que me sigas en este cuento que vamos a hacer, a ver si logro contarte adecuadamente de qué se trata esto. Sí. Normalmente el apéndice tiene las capas que tiene cualquier parte del intestino, una serosa, una muscular y una mucosa, y esa mucosa genera moco, genera líquido, que como está destapado, se vuelca al ciego permanentemente. ¿Estamos hasta ahí? Si hay un coprolito, es decir, si hay una piedra, un lito de materia fecal que se mete dentro del apéndice, puede tapar ese drenaje normal y permanente del líquido que genera la mucosa del apéndice y que se vuelca en el ciego. ¿Estamos bien hasta ahí, Emiliano? Perfecto, perfecto. Claro, entonces sería como en la vesícula. Claro, ese lito tapa, pero la mucosa distal, es decir, la que está para el lado del apéndice, está viva y sigue generando líquido. Entonces, se va acumulando líquido, se acumula, se acumula, se acumula. Esa acumulación es progresiva, lenta pero progresiva, y como no logra destaparse, no logra volcarse, comienza a comprimir la pared del apéndice. Al principio no pasa nada, hay una distensión que puede ser medianamente dolorosa y que es cuando los pacientes vienen a contarte que tengo un poco de dolor alrededor del ombligo o en el epigastrio. Empieza un dolor vago, medio raro, es la distensión del asa, la distensión del apéndice. Ahora, esa distensión es progresivamente mayor.
y como esa distensión es mayor, aprieta cada vez más la pared del intestino. Y vos sabés que las arterias tienen presión y la sangre llega bien, pero cuando tiene que irse, se va por el sistema venoso, que no es un sistema con presión. Por lo tanto, si hay una distensión del órgano y una compresión de la pared, rápidamente se comprimen primero las venas y ya deja de irse el flujo sanguíneo. Por lo tanto, la compresión venosa genera un edema, un aumento progresivo del espesor de la pared como consecuencia de que la arteria lleva sangre, pero no logra irse porque está comprimido por la compresión de la luz apendicular. ¿Hasta ahí estoy, Emiliano? Perfecto, perfecto. Ese edema termina empeorando el cuadro de dolor. Ahí el dolor es franco, pero siempre es dolor visceral. Todavía está en el medio. Progresivamente es peor ese dolor. Lo tengo acá y es cada vez más fuerte. Todavía no lo inhabilita, pero el dolor está. Ahora, ese compromiso vascular hace, te decía recién, que haya edema, y ese edema y el aumento del líquido dentro del apéndice podría llegar a hacer que incluso hasta se afecte el flujo arterial. En ese caso, ya estaríamos ante un evento isquémico del apéndice. Generalmente en el medio pasa algo. Antes de la isquemia, como ese líquido que está generando dentro de la luz intestinal tiene buena cantidad de bacterias, esas bacterias generan traslocación y afectación de la pared del apéndice. Por lo tanto, hay distensión, edema, respuesta inflamatoria y además bacterias en la pared del apéndice. Ahí tenés la respuesta de por qué se genera inflamación en ese apéndice, que si sigue aumentando la presión de afectación de la pared, va a terminar ocluyendo el flujo arterial y esa apendicitis va a dejar de ser una apendicitis aguda, primero congestiva, después flegmonosa, es decir, cuando hay pus y bacterias, para pasar a ser una apendicitis aguda con isquemia. ¿Se me fue el nombre? ¿Claudio? Gangrenosa. Ya está, me acordé. Apendicitis aguda congestiva, edematosa, flegmonosa, y el último, cuando hay compromiso vascular arterial, gangrenosa. Cualquiera de ellas, todas ellas, cursan con dolor abdominal, pero cuando la afectación de la pared del apéndice es de toda la pared y toma la serosa, es decir, el peritoneo visceral, el paciente te dice, el dolor dejó de estar acá y ahora lo tengo acá. Dejó de ser el dolor visceral para pasar a ser un somatosensitivo. Y si después de ese somatosensitivo o esa apendicitis, además, genera pus alrededor y afectación del peritoneo parietal anterior, ese peritoneo parietal anterior genera afectación de los nervios de ese lugar y contractura muscular. Y ahí tenés el somático típico en el que el paciente te focaliza. A mí me duele acá. Y si me pones una mano, te rompo la cara. Es lo que te dicen. No me toques, ya me tocaron 4. Me tocó el médico clínico, me tocó el residente. Si me pones una mano, te rompo la cara. Es la evolución natural de la presentación de la apendicitis. Computeada y todo. ¿Emiliano, contesté? Más claro imposible, la verdad. Me alegro. ¿Preguntas? Vos decías lo de la vesícula. Exactamente igual. Idéntico. Idéntico. Hay obstrucción del bacinete. La mucosa de la vesícula sigue generando líquido. Ese líquido va haciendo que se distienda la vesícula y la pared de la vesícula empieza con trastornos. El resto es igual. Lo que es distinto es la focalización del dolor. Cuando una persona viene con una colecistitis, te dice igual,
el dolor era de inicio acá, en la boca del estómago, pero después se me vino para el costado y además a veces se me va para atrás, dice lo sensitivo. Y cuando el dolor es máximo y cuando tiene afectación, tiene pus alrededor y tiene afectación del peritoneo visceral, dice, me duele acá y te muestra una montaña que se le hace por el fondo vesicular, me duele acá y si me tocas ahí te mato porque me tocó la ecografista, me tocó y si me toca a vos te mato. ¿Pregunta? Sí, profe, a mí me quedó una duda. No sé si se me escucha bien porque... Te escucho perfecto, Candela. En el abdomen agudo perforativo, habíamos dicho que había un dolor de aparición abrupta, muy intenso y generaba abdomen en tabla. ¿También es difuso o puede llegar a localizarse más o menos la zona de la víscera que se perforó? Depende de qué es lo que se perfora. A ver, pensémoslo juntos. Si vos tenés una persona relativamente joven, ponele 30 y pico de años, que fuma 2 paquetes de cigarrillos por día y la semana pasada vino a la guardia del hospital donde estás vos siendo residente y con un dolor en la mano, pues estaba trabajando y se le cayó algo y le tiene una fractura en la muñeca. Entonces, como tiene fractura en la muñeca, le pusieron un yeso y le dijeron, toma esto, que es diclofenac o aspirina, ibuprofeno, toma esto 1 cada 8 horas para que se te pase el dolor. Ese señor está tomando antiinflamatorios que genera un problema, ya lo vieron, ¿no? Claro, cuando vieron el estómago, vieron la barrera de protección de los antiinflamatorios, ¿algo vieron? Claudio. Sí, No. vieron un poquito, vieron, ellos saben que en la protección gástrica, decís. Exacto. Bueno, sí, ellos vieron entonces, que las úlceras en general suceden en la curvatura menor, por ejemplo, porque es la zona más fisiológicamente sometida a isquemia y que la microcirculación es el factor protector más importante que tiene, más allá del moco, el bicarbonato y eso. perfecto. Entonces, con todo eso sabido, si yo te doy antiinflamatorios, lo que estoy haciendo es hacer que la barrera mucosa que genera de autoprotección el estómago disminuya en espesor. Pero además, ese chico ya tiene una gastropatía crónica generada por una irritación permanente que le genera fumar 2 atados de cigarrillo por día. Por lo tanto, un tipo que fuma 2 atados de cigarrillo por día y que además está tomando antiinflamatorios, la probabilidad de hacer un evento agudo, una úlcera, por ejemplo, es bastante alta. Pero si además el tipo no le hizo caso al médico porque le dolía bastante porque estuvo jorobando e intentó trabajar y se tomó 3 ibuprofenos juntos, hizo una perforación de esa úlcera y esa úlcera lo que está haciendo es volcar contenido de la luz gástrica a una cavidad que es estéril y con un pH neutro, casi, neutro fisiológico, ¿no? 7,4. Pregunta, Cande, ¿qué tiene el estómago y qué vuelca el estómago a la cavidad? Ácido clorhídrico. Perfecto. Ácido. pH 2, más o menos. Volcado de ácido a la cavidad peritoneal. No tiene bichos por lo general, por lo menos al principio es aséptico, pero la potencia de irritación, la capacidad de irritación de serosas es de tal magnitud que en muy poquito tiempo, algunos minutos, la primera hora, esta persona tiene irritación serosa plena de todo el lugar donde está chorreando ese ácido clorhídrico. Y hoy yo te mostraba un gráfico de cuál es el flujo del líquido normal, cuál es el flujo del líquido dentro del intestino, perdón, de la cavidad abdominal, el flujo dentro del peritoneo. Ese líquido que sobra se va a reabsorber. ¿Por dónde? Por donde están donde hay más estomas, donde están esos sitios del peritoneo donde más absorción hay. ¿Y dónde hay más estomas? En el diafragma y en el fondo del saco de Douglas. Por lo tanto, para donde vaya el líquido, va a haber reabsorción, pero ese líquido es ácido. Entonces,
va a seguir ese camino y va a irritar todo en el medio. Lo más probable es que empiece irritándose arriba, pero si vos lo dejás el tiempo suficiente va a terminar irritando todo. Ahora, esa irritación que genera el ácido irrita todo lo que toca. Por lo tanto, va a irritar el peritoneo visceral y rápidamente y al mismo tiempo va a irritar el peritoneo parietal. Como hay irritación de todo el peritoneo parietal, rápidamente hay inflamación y la respuesta a la inflamación es la contractura del músculo estriado y la relajación y la inmovilidad del músculo liso. Por lo tanto, es distensión porque el liso se queda planchado y contractura de la pared. El paciente viene rápidamente en es muy frecuente el cuento ese que te dice, me fumé el pucho, me fui a dormir como siempre, me levanté una hora después con dolor insoportable. Viene con el abdomen tabla y no sabes de dónde viene. Ahora, tu diagnóstico es con la anamnesis. Contame, ¿qué te pasó? Yo fumo, tomo antiinflamatorio, ahí ya está el nivel de sospecha. ¿Y qué te pasó? Y tengo un dolor, no puedo estar más. No me toques, que me duele todo. Le tocas un poquito, abdomen en tabla. Este tiene una perforación, ¿qué hago? Placa de abdomen de pie, neumoperitoneo probable, lo más probable, tenés el diagnóstico. ¿Ah? Profe, y una consulta, ¿cómo sería el tratamiento? O ¿De sea, qué? de eso, de una perforación. Por lo general es quirúrgico. Afortunadamente hoy con métodos menos cruentos que los que teníamos hace 25 años cuando yo era residente, que era muy divertido abrirle la panza a la gente de punta a punta, pero hoy lo hacemos con videolaparoscopía y se hace un lavado muy profuso para sacar el líquido que está irritando y se busca la úlcera, en este caso si es gástrica, se cortan los bordes de la úlcera, porque eso se manda siempre a estudio anatomopatológico, y se hace una sutura nueva del estómago y en general se acaba el tratamiento. Si es el duodeno es un poquito más complejo, pero no es distinto el concepto. Si es colon, estamos hablando de otra cosa. Eso es. Pero la primera respuesta tal vez debería ser en general el tratamiento es quirúrgico. Bien, gracias. ¿Qué más? No puedo creer que Facundo Brown no pregunte nada. Me va a preguntar cuál es el estrobalador retrogiroscópico con gancho verde a la derecha y yo me voy a quedar pedaleando en el aire y no voy a saber qué contestarle, pero... ¿No? Qué grande, Facu. No, no llegué todavía. Claudio. No, me disculpa por la llegada tarde a la clase, nada más que eso. Yo llegué tantas veces tarde a tu clase que no puedo decir nada, no tengo autoridad moral. Acá dice Tomás Yepes, ¿de dónde puedo sacar la información? Robbins, Argente, los artículos que dicen la diapo. Clau, ¿vos tenés algo preferido? Yo preferí sacar la información para armar esta clase de la bibliografía de Arti 4 porque me pareció más lógico. Si vas a leer el Robbins, Tomás, anda a leer inflamación porque te va a servir para toda tu carrera, pegar una nueva leída a lo que vieron en ADN. De la parte clínica, sí, si vos lees en el Argente, creo que está dolor como síntoma y luego hay un capítulo de dolor abdominal. Te va a servir y te va a quedar bastante claro. El resto de los síndromes con lo que vimos acá, para lo que te va a preguntar Claudio, te va a servir. No necesites más. ¿Qué más? ¿Nada más? No, recuerden ahí lo que dijo Gabriel, importante la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Son, digamos, drogas obviamente que provocan gastritis y úlcera, pero su mecanismo de acción no es en la luz, ¿no? En la luz del estómago.
sino que su mecanismo de acción es, una vez que se absorben, ¿sí?, esa medicación, es inhibir, aparte de la secreción de bicarbonato y moco por inhibición de las prostaglandinas, al inhibir las prostaglandinas, inhiben las prostaglandinas que son vasodilatadoras. Entonces generan un estado vasoconstrictivo, digamos, permanente, digamos, en la mucosa, y eso ya genera un factor predisponente para cualquier lesión mínima. Entonces, supongamos una persona ya tiene Helicobacter pylori dando vuelta, y uno encima toma antiinflamatorio, digamos, etcétera. O sea, que pone la mucosa isquémica, ¿sí? Aparte que yo toma mate como Gabriel ahora, 10 mates por minuto, se estresa por un examen de arte, que yo todo, junta, digamos, números para tener una úlcera, ¿sí? Pero es importante que recuerde la medicación, ¿no? Cuando uno dice, y la medicación, pues la gente tiene esa creencia, ¿no? Hay que sacársela, que la medicación hace mal porque uno la toma y aparece en la luz del estómago, ¿no? La verdad que el estómago, si hay algo que no le interesa, lo que le pongan, ¿no? Porque lo que lo pongan lo destruye, digamos, por así decir. El problema es que lo que destruye se absorbe más rápido, ¿no? Y esa absorción es lo que genera después los efectos adversos, digamos. Bueno, ¿Estamos? Listo. bueno, ¿No? gracias, Gaby, por favor. 7 estudiantes vinieron a la clase. Emiliano vino un rato porque preguntó, el resto, si no prenden la cámara no vinieron, ¿no? ¿Era así? ¿De pronto? Nada. Fue un placer haber podido contribuir con este poquito. Mando un abrazo a todos. Gracias, Claudio, por la invitación. Y No, gracias a vos, Gaby. estamos para lo que sea necesario. Excelente. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Chao, muchas Un gracias. abrazo para todos. Chao, gracias.